motivación para que puedan hacerlo. Y pues Dios les bendiga, queridos amigos. El día de hoy vamos a reflexionar sobre una clase que entiendo que es toda una serie, pero yo le he puesto a esta clase bautismo, el inicio de un camino espiritual. Fíjense, ¿y por qué le he puesto así? Porque en muchas maneras, en muchos lugares, en muchas tradiciones, el bautizo lo ven como un lugar o un punto a llegar, como la meta a llegar. Y eso es todo. Pero el bautizo es mucho más que llegar a la meta. El bautizo no es el punto al que tenemos que llegar. El bautizo es el punto de inicio de nuestra vida espiritual. O sea, el camino del creyente, del discípulo, no termina en el bautizo, porque a veces los que ya somos creyentes pensamos, ya se bautizó, como que ya terminó ahí todo. Pero yo quisiera hoy reflexionar con ustedes que el bautizo es apenas el comienzo de todo un recorrido, de toda una experiencia, de todo un camino espiritual. Y hoy vamos a reflexionar en la vida de Jesús. Cómo a partir del bautizo Jesús inició su camino espiritual. Y todo ser humano está invitado, está llamado a iniciar su camino espiritual por medio del bautizo. Es el punto de salida, es el punto de partida. Es donde inicia toda nuestra experiencia con Jesús, es donde inicia nuestra filiación, es donde recibimos nuestra unción por medio del Espíritu, es donde Dios nos invita a realizar su misión y es donde suceden muchas cosas como el arrepentimiento, el perdón, etcétera, que seguramente son puntos que ya han reflexionado. Pero fíjense, hoy vamos a reflexionar de cómo el bautizo es el punto de inicio. No sé si me puedan ayudar para que yo pueda compartir pantalla. Entonces, fíjense qué interesante será que cada uno de nosotros podamos aprovechar esta reflexión para que podamos comprender que el bautizo es el inicio de nuestro camino personal en el Espíritu. Y así está la sesión el día de hoy. Como ustedes pueden ver, ahí está el título, Bautismo, el inicio de un camino espiritual. Y fíjense, le puse unos remos, ¿verdad? Porque la finalidad del bautizo no nada más es que ingresemos a las aguas, sino que hagamos lo que Jesús nos invita a hacer, que será convertirnos en pescadores de hombres, en navegar esas aguas a profundidad, en convertirnos en marineros de la misión, en buenos agentes transformadores de nuestro entorno. Entonces, vamos a aprender algo que aparentemente es sencillo, pero también nos dará algunas implicaciones profundas en nuestra vida. Vamos a leer Mateo 3:17, y si ustedes tienen Mateo 3:17, esa parte de la escritura, ese verso, es el punto de partida de nuestra reflexión el día de hoy. Esa parte de la escritura dice de la siguiente manera, solamente voy a leer el verso 17, porque es el punto que nos va a llevar a profundizar y a caminar en, en esta reflexión. Si ustedes leen Mateo capítulo 3, todo Mateo capítulo 3, ustedes se dan cuenta que Mateo 3 inicia con la aparición de Juan el Bautista. Y después, a partir del verso 13, menciona el desarrollo del bautismo de Cristo Jesús. Y culmina esta experiencia del bautismo de Jesús en el verso 17. Dice de la siguiente manera, y oí una voz que dijo desde el cielo, este es mi hijo amado, quien me da un gran gozo. En otras versiones, no sé qué versión manejen ustedes allá,
pero en otras versiones dice, es mi hijo el que me da contentamiento, con el que me complazco, con el que soy feliz, el que es de mi agrado. Fíjense, aquí suceden varias cosas, varios eventos. Pero el bautismo de Jesús es bien importante porque muchos dicen, los expertos dicen que el bautismo de Jesús es el punto de conversión de Jesús. Fíjense lo que les acabo de decir. El punto de conversión de Jesús. ¿Por qué? Jesús necesitaba una conversión y seguramente sí. Y les voy a decir por qué. De manera breve. No vamos a profundizar, pero solamente quiero mencionar algo. Antes de ir a los puntos más importantes. Jesús necesitaba una conversión porque él creció en el judaísmo. Él creció en el judaísmo, apropió las tradiciones judías. Y muchas de esas tradiciones judías era que Dios iba a venir con ira a destruir con fuego al mundo. Y es lo que anunciaba Juan el Bautista. Pero de repente sucede algo en el bautismo de Jesús que sufre un cambio, sufre una transformación, recibe una renovación del entendimiento en relación a Dios, a la vida y a la experiencia de la salvación de los hombres. Ahora los hombres no van a ser destruidos, el mundo no va a ser destruido, sino que el hombre y el mundo y todo lo que existe va a ser abrazado por el amor, la misericordia, la compasión y la salvación de Dios por medio de Jesús. Es una experiencia tremenda lo que sucede en el bautismo de Jesús. No sucede cualquier cosa, es una experiencia profundamente espiritual, porque todo ser humano, aunque haya crecido en un ámbito religioso, aunque haya desviado su camino, está llamado, está invitado a experimentar lo que en algún momento Jesús experimentó en su vida terrenal, que es el bautismo. Y el bautismo no es cualquier experiencia, no es cualquier situación. El bautismo es algo muy, muy, muy especial. ¿Por qué es especial? Fíjense, vamos a reflexionar. En el bautismo, para comenzar, podríamos decir, Jesús escucha en su interior la voz del Padre que le llama Hijo amado, una afiliación con Dios. A partir de ahí ya no se considera como parte de un pueblo, porque ser judío era yo soy el pueblo de Dios. Pero en el bautismo inicia una comprensión de Jesús que no solamente es pueblo, sino que es hijo. Y eso es muy diferente a pertenecer a un pueblo, a ser hijo. Ya no nada más Jesús es parte de un pueblo, sino ahora es un hijo, pero no cualquier hijo, sino es un hijo amado. Sucede otra cosa. No solamente la afiliación con el Padre de experimentarse como hijo amado, sino experimenta ser ungido por el Espíritu Santo. En la antigüedad, fíjense lo que les voy a comentar. Esto es interesante también y bueno, espero que estén haciendo anotaciones porque al final vamos a hacer un examen. Ah, no se crean. No sé. No, pero fíjense, dice que una voz del cielo y un verso atrás dice que se abrieron, en el verso 16 dice, después del bautismo, mientras Jesús salía del agua, los cielos se abrieron y vio al Espíritu que descendía sobre él como una paloma. Fíjense, ¿qué significará eso? Bueno, en la antigüedad, en el mundo romano, para que un hombre o un personaje recibiera autoridad, hacían todo un ritual, una ceremonia para decirlo así, nombrar al nuevo emperador o a un nuevo gobernante, y hacían que descendiera un águila sobre la cabeza del que iba a ser el gobernante. Para ellos, en el mundo romano, el águila simbolizaba poder, fuerza, simbolizaba el gobierno a base de la violencia, porque ellos creían algo que se llamaba la Pax Romana, que era
establecer la paz con base en la violencia. Pero Jesús no posa sobre él un águila, posa sobre él una paloma que representa la sencillez, la mansedumbre, la humildad, que representa que Jesús va a establecer un reino, no por medio de la violencia, ni el autoritarismo, ni la imposición, sino recibe el Espíritu Santo esa unción que representa que Jesús va a establecer su reino por medio de la paz de Dios, por medio de la proclamación del Evangelio, por medio de una vía totalmente diferente a la que habían establecido gobiernos bestiales como los babilonios, como los persas, como los griegos, y en este caso como los romanos. Jesús es una alternativa a todas esas propuestas de violencia. O sea, en el bautismo de Jesús suceden muchas cosas. Se experimenta a Dios como Padre y se experimenta la unción. O sea, Dios, yo te he elegido para que tú establezcas un reino totalmente diferente. Y sucede algo también interesante que Jesús se reconoce a sí mismo como el siervo de Dios. Es ahora Él el que servirá a todo un pueblo, Él servirá a toda la humanidad, Él caminará en donde haya sufrimiento y Él se entregará en totalidad al prójimo. Fíjense, eso podríamos decir para comenzar. Hay dos cosas que tendríamos que resaltar aquí. Dos cosas importantes. Filiación. ¿Qué quiere decir filiación? Por ejemplo, que me considero verdaderamente hijo. No un bastardo, no un desconocido, no es producto de imaginación, sino que realmente soy su hijo. Es como Samuel es hijo legítimo de su padre, ¿ya? Y yo soy hijo legítimo de mi padre. O sea, hay una filiación. ¿Sí me explico? Y lo que sucede en el bautismo, lo primero es una filiación verdadera. O sea, realmente Dios es mi padre. Y dice que soy, no cualquier hijo, sino que soy un hijo amado. Un hijo amado. Y sucede también la unción. O sea, eres mi hijo, pero también te otorgo autoridad, poder. Y la pregunta es, ¿cuál es la razón de que ahora soy hijo y estoy ungido? Tengo filiación y unción. O sea, ¿cuál es la razón de esas dos realidades? Bueno, la razón, simple y sencillamente, es que a partir de eso inicia tu recorrer espiritual, tu camino en la vida del espíritu. Muy bien, ¿hasta aquí alguna pregunta, algún comentario? ¿Algo que quisieran resaltar? ¿Nada? ¿Todo bien? Muy bien. Vayan haciendo anotaciones, ¿verdad? Vayan haciendo anotaciones para que se vayan acordando de las ideas, vayan hilando las ideas. Pero si tienen una pregunta, algún comentario, con toda confianza, interrúmpanme y podemos continuar. Mira, la experiencia bautismal de Jesús se puede resumir en dos palabras: saberse amado y saberse ungido. Eso es la experiencia del bautismo en Jesús, que a partir de ahí se sabe amado y se sabe ungido por Dios. O sea, se sabe que Dios lo ama realmente, ya no tiene dudas de él. Dios me amará, ¿seré yo su hijo amado? O sea, hay una afirmación categórica de que él entiende completamente que Dios lo ama, que Dios lo desea y que Dios se siente inmensamente feliz con él. Y pero también en el bautismo Jesús tiene una comprensión y una experiencia de que se sabe lleno del Espíritu Santo, del poder de Dios. O sea, no hay dudas. Fíjense, esas dos experiencias, esas dos realidades experimenta Jesús profundamente en el bautizo.
profundamente, no hay duda en ello. Las reconoce y las sabe a profundidad. Se sabe amado y se sabe ungido. Para reflexionar podríamos decir lo siguiente. Jesús se desvinculó de la visión de Juan e inició una vida profética propia. ¿Eh? Y en esto anunciaba no un juicio de fuego, sino el reinado de Dios y la irrupción, o sea, la manifestación de su amor misericordioso y salvador, que un día indeterminado sería llevado a su plenitud. ¡Wow! Yo aquí les haría una pregunta, un detonante. Ahora que nos hemos bautizado, qué cosas, en qué cosas nos tenemos que convertir de creencias que cargábamos, ¿no? Jesús cargaba creencias como las de Juan el Bautista, de las cuales se tuvo que desprender por esta experiencia que tuvo con Dios. Jesús traía muchas cosas del judaísmo, de las cuales algunas se tuvo que desprender por la experiencia y la manifestación de la filiación y de la unción. ¿Yes? Nosotros, ¿qué tendríamos que dejar para recorrer, para iniciar nuestro recorrido de nuestra vida espiritual? Bueno, fíjense, Jesús empieza su camino espiritual de la siguiente manera. ¿Cómo inicia Jesús su camino espiritual? Fíjense, su camino de espiritualidad, porque muchas veces pensamos que espiritualidad es orar mucho, leer la Biblia mucho, ayunar mucho, que todas esas prácticas son válidas y son fuerte, son fuertes experiencias que nos deben de nutrir día a día, ¿verdad? La oración, la comunión con los santos, o sea, nuestra iglesia, el ayuno, la lectura devocional de la palabra, ¿verdad? El estar escuchando a alguien que nos instruya en el mensaje de Dios, el ser acompañado por alguien. Pero Jesús inició su camino espiritual, no solamente así, sino empezó a proclamar y a escenificar, o sea, a hacer realidad la salvación de Dios. No solamente con palabras, sino con acciones. Y esa salvación que se ofrece ya a todos con la llegada de Dios, la manifiesta a través de, fíjense, predicación, a través de sus signos de perdón, a través de curaciones y a través de comidas festivas abierta a todos. Y esto es interesantísimo. O sea, Jesús manifestó su camino espiritual no solamente en su participación activa en la sinagoga, sino manifiesta su camino y su recorrido espiritual predicando. Y si ustedes, por ejemplo, abren ahí mismo el Evangelio de Marcos, fíjense, Marcos capítulo 3, perdón, capítulo 4 de Marcos. Fíjense, inicia su camino con la predicación, la proclamación de la palabra. Marcos 4 dice de la siguiente manera. Una vez, verso 1, Evangelio de Marcos capítulo 4, verso 1, dice, una vez más Jesús comenzó a enseñar a la orilla del lago. Pronto se reunió una gran multitud. Así que entró en una barca. Luego se sentó en la barca mientras que toda la gente permanecía en la orilla. Y dice el verso 2, fíjense lo que dice el verso 2. Les enseñaba por medio de parábolas. Sí dice así, ¿ah? Por medio de parábolas. Que contaba historias. Y bueno, ahí inicia la parábola del agricultor o del sembrador. No sé cómo conozcan ustedes. ¿Por qué inician parábolas? Fíjese, Jesús inicia su recorrido espiritual con parábolas y también con curaciones, milagros, pero fíjense, ¿por qué por parábolas? Porque en la época de Jesús el judaísmo se había vuelto tan erudito, tan intelectual, tan intensamente estudiado, que ya nadie entendía nada.
Solamente podían comprender esos misterios de la palabra del Antiguo Testamento, del Tanaj, de la Biblia hebrea, los rabinos, aquellos que habían leído mucho, que conocían las tradiciones de los ancianos o que conocían el Mishnah, el Talmud, el Midrash, quién sabe qué tantas cosas. Y ya la gente común y corriente, pues ya no le interesaba nada de eso porque no sabían de qué les decía. Y entonces la gente se empezó a desinteresar por el camino de Dios, porque cuando escuchaban a alguien, pues no comprendían nada. Entonces Jesús empieza a enseñar en parábolas, porque las parábolas son un lenguaje sencillo, práctico, que puede escuchar cualquier persona y que puede comprender cualquier persona. Porque las parábolas están en lenguaje de agricultor, están en lenguaje de pescador, o están en lenguaje de gente muy sencilla. Un, un sembrador salió a sembrar, y mientras sembraba, etcétera, ¿verdad? ¿Qué os parece si una oveja se pierde, no deja las 99 va en busca? O sea, ¿quién podía comprender las parábolas? Cualquier persona, cualquier persona. O sea, el camino espiritual de Jesús no solamente fue de brillantez intelectual, sino que esas comprensiones y esa reflexión de la palabra tan profunda que tenía Jesús, la enseñó de manera sencilla, práctica para todos. Por eso enseñé en parábolas. ¡Wow! Fácil. O sea, Jesús fue un personaje que hablaba en lenguaje fácil, sencillo. No se complicaba la vida. Fíjense, y también el camino espiritual de Jesús lo hace por medio de el perdón. Por ejemplo, ahí mismo en Marcos capítulo 2, si ustedes van a Marcos capítulo 2, el verso 5 dice de la siguiente manera: al ver Jesús la fe de ellos, le dijo al paralítico: hijo, tus pecados te son perdonados. O sea, otra práctica de la espiritualidad de Jesús es la manifestación del perdón de pecados. Y que nosotros ahora estamos facultados para perdonar a los que nos hacen mal, para experimentar el perdón de Dios y para recibir el perdón que necesitamos. Es una forma de iniciar nuestro camino espiritual. Pero también en sus curaciones, ¿verdad? Hay muchas curaciones. Por ejemplo, ahí en Marcos 3, Jesús sana a un hombre que tenía la mano seca, ¿verdad? Ahí en capítulo 3 del verso 1 al verso 6 me parece, que Jesús sana a un hombre que tiene una mano seca. Y la mano seca representa un hombre que está imposibilitado de extenderla para compartir, para amar, para ayudar, para colaborar, que es un hombre que está seco del corazón, que está imposibilitado de relacionarse con el prójimo. Es un hombre que está perdido y extraviado, pero Jesús lo habilita para la vida, lo vuelve sensible, lo vuelve como, les recuerda que en la sinagoga el centro no es la misma ley, sino es el ser humano el que debe de estar en el centro de atención de la misión de Dios. Y por último, las comidas. ¿A quién no le gusta comer aquí? ¿Quién disfruta de las comidas? Bueno, pues Samuel me ha comentado que ya son fanáticos del asado, ¿no? ¿Sí es así? Eso, muy bien. Ya Jesús, si ustedes buscan el Evangelio de Lucas, quiero que busquen el Evangelio de Lucas. En el capítulo 5, en el Evangelio de Lucas, hay 7 ocasiones, 7, no las vamos a ver todas, ni nada, voy a mencionar una, pero hay 7 ocasiones donde Jesús se sienta a comer con publicanos y pecadores, y todos lo ven mal, pero su camino espiritual es ese. Fíjense lo que dice Lucas 5 del verso 27 en adelante. Fíjense lo que dice. Tiempo después, al salir de la ciudad, Jesús vio a un cobrador de impuestos llamado Leví,
sentado en su cabina de cobrador, y le dijo, sígueme y sé mi discípulo. Entonces Leví se levantó, dejó todo y lo siguió. Más tarde, Leví dio un banquete en su casa con Jesús como invitado de honor. Muchos de los cobradores de impuestos, compañeros de Leví y otros invitados comieron con ellos. Así que los fariseos y los maestros de la ley religiosa le reclamaron severamente a los discípulos de Jesús diciéndoles, ¿por qué comen y beben con semejante escoria? En mi versión dice así. En otras versiones dice, ¿por qué comen con publicanos y con pecadores? Jesús les contestó, la gente sana no necesita médicos, sino los enfermos. No he venido a llamar a los que se creen justos, sino a los que se saben que son pecadores y necesitan arrepentimiento. Fíjense, el camino espiritual de Jesús se ve marcado por varias cosas, por la predicación de la palabra, por la curación, por el perdón, por los milagros y porque se relaciona con pecadores. No porque sea un pecador, sino porque su misión está en los perdidos. Su misión está con los extraviados. O sea, si nosotros nos bautizamos es para reproducir el carácter y la vida de Jesús, que creemos en su reino. Entonces, ahora vamos a ver cómo esto que acabamos de ver lo podemos llevar a la práctica nosotros. Bueno, en primer lugar, nosotros cuando nos bautizamos o nosotros al bautizarnos, recibimos unción y filiación. Recibimos dos cosas. Lo mismo que Jesús. Una parte de la escritura en el Evangelio de Marcos, me parece que es capítulo 10, donde dice, con el bautismo que fui bautizado, ustedes serán bautizados. Con el bautismo que yo fui bautizado, ustedes serán bautizados. O sea, la misma experiencia que yo recibí en el bautismo, lo mismo que yo experimenté, lo que sentí, lo que probé y lo que recibí de Dios, de mi Padre, eso ustedes recibirán y probarán. O sea, lo mismo ocurrirá en ustedes. ¿Y qué ocurrió? Que experimentó a Dios como un Padre amoroso. Y cuando nosotros nos bautizamos, lo que experimentamos es a Dios como Padre que nos ama. No como un Dios distante, lejano, enojado, que quiere descargar su ira, no, sino como un Padre que nos ama y que se regocija y que se siente muy feliz con cada uno de nosotros. Y eso es lo que sucede en primer lugar cuando nos bautizamos. Nos experimentamos amados. Porque si nosotros venimos de una experiencia donde nadie nos ama, nadie nos quiere o no nos sentíamos abrazados o cobijados por nuestro entorno, el bautismo resuelve esos problemas de identidad y de vacío existencial. El bautismo nos da esa fortaleza para sentirnos lleno. Diría Blaise Pascal de la siguiente manera. Blaise Pascal dijo lo siguiente. Dios nos formó de tal manera con un vacío que el único que puede llenar ese vacío es Dios. Y cuando ese vacío no es llenado por Dios, el hombre, la mujer, el ser humano, intentará llenarlo con cualquier clase de placeres y circunstancias que se le atraviesan, que cuando más intente llenarlo, más vacío se sentirá. Porque lo único que puede llenar ese vacío es Dios. El bautismo nos llena con el poder de la afiliación, del amor. Y la otra es la unción. O sea, en el momento que nos bautizamos no estamos a la deriva, no estamos solos, sino que emprendemos nuestro camino espiritual con la ayuda del poder de Dios. Espíritu Santo nos da a Dios. Ese poder que nos mantiene firmes, con convicciones, que nos ayuda a afirmarnos en la vocación a la que hemos sido llamados y que nos permite recorrer y hacer lo que Jesús hizo. Por eso es importante experimentar en el bautismo esas dos cosas. Nosotros al bautizarnos recibimos unción y filiación. ¿Para qué? Bueno,
no nada más para entretenernos. No recibimos unción y no recibimos filiación para pasarla bien, sino eso tiene una función, una actitud proactiva, fíjense. Bautizarnos, somos llevados a nuestro propio camino espiritual. O sea, cuando nos bautizamos, recibimos unción y filiación. Somos invitados a nuestro propio camino espiritual, a realizar lo que Jesús hizo. En otras palabras, diría, el otro día escuché algo bien fascinante que dijo un pensador. La iglesia no tiene una misión, es Dios quien tiene una iglesia para realizar su misión. Al bautizarnos nos convertimos no solo en hijo, no solo en ungidos, sino también ahora somos ese campo fértil para realizar la misión de Dios. Somos sus brazos, somos sus ojos, somos su corazón, somos su boca, para poder extender el amor de Dios. Fíjense, eso es muy importante. Eso es trascendental. El que comprende este camino va a realizar lo que hizo Jesús, va a realizar eh, la predicación de la palabra, va a realizar la curación de enfermos, va a realizar algunos signos del perdón y va a realizar algunas otras cosas que tienen que ver con relacionarnos con personas que necesitan saber de Dios. Desde nuestra fe nos vamos a relacionar. Y queridos amigos, el camino espiritual simple y sencillamente es dejarse llevar por el Espíritu de Dios. Que Dios haga lo que Él quiere hacer en cada uno de nosotros. Que Él desarrolle en nosotros su carácter, su persona, su vida, su potencia, su misión, su fortaleza. Que Él realice en nosotros todo lo que Él quiera. Piense, y esas cosas suceden en nuestro camino espiritual, en nuestro camino espiritual. Y por eso es muy importante, querido amigo, que tú cuando te bautizas no quedes infructuoso, no quedes estancado. Es el punto de inicio para lograr la misión de Dios. Y bueno, yo sé que muchos de ustedes han iniciado un camino espiritual en el que urge que emprendan esa afiliación, que reciban esa unción y que pongan a echar esos motores para realizar la misión de Dios, que eso es el camino espiritual. Muy bien, queridos amigos, no sé si tengan comentarios, preguntas, dudas hasta aquí, algo que quieran exponer. Bueno, Sam me dijo que la clase duraba 3 horas, ¿verdad? Entonces nosotros vamos por la segunda parte. No se crean, ¿verdad? No, no sé si tengan alguna pregunta, algún comentario respecto a esto que acabamos de leer y reflexionar. Bueno, este, yo creo que nos quedó un poco, bueno, en lo personal me quedó más clara la parte de la filiación, ¿no? De poder ser hijo de Dios y, y ser llamado, amado y ungido, ¿no? Pero la parte de ungido, como que faltó aclararla un poquito más, o sea, se recibe la filiación y la unción. O sea, en nuestro contexto, sí, en nuestra actualidad, ¿cómo podríamos entender un poco más claro esa parte de la unción? O sea, ungidos de qué o para qué, ¿no? Ah, ok, muy bien. Muy bien, fíjense, la palabra unción, simple y sencillamente significa untar, untar. Y les voy a profundizar un poquito aquí de manera breve. Por ejemplo, en la antigüedad, en la Biblia encontramos casos cuando, por ejemplo, se selecciona a David como rey. El profeta
le unta aceite, ¿no? Literalmente le deja caer toda una vasija de aceite, se la rompe y recorre, ¿no? Eso es la unción, untar. Entonces la unción tiene que ver con recibir una elección de parte de Dios para realizar una función. En nuestro contexto, la unción tiene que ver también con que Dios nos ha elegido para realizar un propósito, pero la unción en este caso es cuando uno comprende con claridad para qué soy llamado. ¿Cuál es la finalidad última por la que Dios me quiere llamar? Bueno, a lo mejor unos ya comprendieron que su función es ser pastores y lo tienen bien claro, bien preciso, ¿no? No hay manera de que duden de ello. ¿Por qué? Porque eso es la unción. O sea, Dios te ha elegido para algo, te ha dado de su poder para que tú realices eso. A otros quizá les ha dado la unción, o sea, los ha elegido para ser maestros. Y hay más. Quizá a otros les ha ungido para ser predicadores, evangelistas. Pero en nuestro contexto también puede ser para ser buenos amigos, ser fieles amigos, ser fieles colaboradores. Eh, o sea, eso es la unción. Comprender con claridad para qué Dios me llama. O sea, te bautizas, pero no te bautizas nada más porque eres el hijo de Dios ahora o porque te sientes amado por Dios, sino te bautizas para realizar algo que es tu camino espiritual. Y Jesús ya vimos lo que hizo. O sea, en el momento que Jesús se bautiza, Jesús comprende con claridad cuál es el papel de él en la historia donde él le tocó vivir, que es una actuación muy fuerte, porque literalmente él tuvo que caminar casi contracorriente por todas las circunstancias que estaban viendo en su entorno, ¿no? Por ejemplo, miren, para ser más precisos, si ustedes van a Lucas, el capítulo 4, fíjense lo que dice Lucas capítulo 4. Eso es unción, tener claridad de lo que Dios quiere que yo haga. Dice el verso 18 del capítulo 4 Lucas, ¿no? Y esto que vamos a leer es cuando Jesús en los primeros versículos es tentado y después en el verso 14 dice que Jesús regresa en el poder del Espíritu. En Lucas 4:14 dice que Jesús regresa en el poder del Espíritu. O sea, regresa empoderado, regresa afianzado, regresa con fuerza. Y en el verso 18 dice las siguientes palabras: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para llevar la buena noticia a los pobres. Me ha enviado a proclamar que los cautivos serán liberados, que los ciegos verán, que los oprimidos serán puestos en libertad y que ha llegado el tiempo del favor del Señor. O sea, en otras palabras, el que el Espíritu Santo te esté acompañando y seas ungido del Espíritu Santo es que tengas bien claro cuál es la misión que vas a realizar de parte de Dios. Eso es la unción, que tengas bien claro. Pero fíjense, ¿alguien recuerda en qué parte del Antiguo Testamento está esto que acabamos de leer de Lucas 4? ¿Alguien recuerda? Sin miedo. ¿Alguien sí se acuerda o no? Isaías, que ya les dio una pista. ¿Mm? Isaías 6:1. Los primeros versículos. Fíjense, ¿qué vamos a hacer? Fíjense, vamos a hacer un ejercicio breve. Vamos a comparar los primeros versículos eh, del verso 1 y verso 2 de Isaías 61, 1 o 2 con los versículos de Lucas 18 y 19. A ver si alguien de ustedes encuentra alguna diferencia en eso.
Y el que encuentre la diferencia, prenda su micrófono, levante su mano o lo que usted guste, pero a ver si encuentra la diferencia. Isaías 61, verso 1 y 2, y Lucas capítulo 4, verso 18 y 19. Vamos a ver si encuentra la diferencia. El que encuentre la diferencia, Sam, les va a dar un regalo. ¿Ya la encontraron? ¿No? Ahora échenle ganas. Hay una diferencia sustancial. ¿Quién será el bueno? ¿Quién será el bueno? ¿Alguien ya lo encontró? Es Isaías 61, verso 1 y 2, comparado con Lucas 4, verso 18 y 19. ¿Cuál creen que sea la diferencia ahí? Porque ahí está la unción de Dios. La venganza, dice Sam, efectivamente. En Isaías viene un texto en el verso 2 del último, en últimos renglones. Dice, y el día de la venganza del Dios nuestro y a consolar a los enlutados. La pregunta es, ¿por qué Jesús no utiliza esa parte de Isaías 61? Es su función. O sea, cuando tienes bien claro qué es lo que vas a hacer y cuando has experimentado el amor de Dios, no su ira, sino el amor de Dios. Eso es unción. Y Dios te va guiando para poder hacer lo que Él te pide que hagas, porque lo tienes bien claro, bien afianzado, bien determinado. Eso es unción, mi querido y estimado Sam. Bueno, no sé si alguien más tenga algún comentario, alguna pregunta o algo que quiera compartirnos de esta reflexión. Sí, también me gustaría escuchar sus apreciaciones personales. No sé si alguien quiera compartirnos con qué se queda, qué reflexiona el día de Hola, hoy. buenas noches. Hacia adelante. Estoy acá con Sam. Sí, Mi nombre es Aarón y quería saber, por ahí tenía una pregunta, de que si todos los creyentes tenemos unción, o sea, un llamamiento o un propósito. claro, claro. Solamente, fíjense, es que en la actualidad también, todos los que hemos sido bautizados tenemos una invitación, que es a que el reino de Dios se establezca, el reinado de Dios se establezca. Pero a veces perdemos el rumbo. O queremos, o muchos, fíjense, no sé si allá exista la caricatura de Pinky Cerebro, no sé si exista allá. No han escuchado la caricatura de Pinky Cerebro. ¿Saben qué hacían todas las noches Pinky Cerebro? ¿Se acuerdan? ¿Tratar de qué? De conquistar al mundo. Son Pinky. Y a veces la iglesia, Aarón, ¿verdad? Me habló Aarón. A veces Aarón, en la iglesia contemporánea tenemos el síndrome de Pinky Cerebro. O sea, queremos conquistar el mundo y queremos transformar el mundo y queremos hacer
millones de cosas, pero quiero decirles algo. No necesitamos hacer eso, porque Dios no nos llamó a transformar el mundo. Nosotros no podemos, pero lo que sí nos llamó a hacer es a realizar su misión para ir transformando el entorno que esté a nuestro alcance. Y les voy a mostrar algunos textos para que podamos reflexionar juntos, ya para ir cerrando. Fíjense lo que dice. Vamos al Evangelio de Marcos, capítulo 1. Fíjense lo que dice el verso 40 y 41 y 42. Un hombre con lepra se acercó, se arrodilló ante Jesús y le suplicó que lo sanara. Si tú quieres, puedes sanarme y dejarme limpio, le dijo. Movido a compasión, Jesús extendió la mano y lo tocó. Sí quiero, dijo, queda sano. Al instante, la lepra desapareció y el hombre quedó sano. La pregunta del millón, ¿cuál es el milagro ahí? ¿Ustedes cuál creen que es el milagro ahí? A ver, sin miedo, prendan su micrófono, sin miedo, no hago nada, hermanos. Adelante, ¿cuál creen que sea el milagro ahí? Yo diría que la compasión. La compasión, muy bien, excelente. Y fíjense, fíjense lo que acabamos de leer. Es cierto que la compasión es un milagro, pero fíjense, también hay algo más explícito, más concreto. Dice que Jesús extiende su mano y ¿qué? Y lo toca. Pero no lo toca, o sea, lo abraza, lo acaricia. Quizá nuestra vocación no es predicar en un auditorio gigantesco y porque eso es lo que hoy se piensa. Quizá nuestra vocación es simplemente abrazar a las personas que están pasando un mal momento. Puede ser esa nuestra vocación. Y eso es todo. Que éramos insensibles, no nos interesaba la gente, apáticos, indiferentes. A partir del bautizo, yo encuentro una sensibilidad y un amor hacia personas que no la están pasando. Y ese es mi camino espiritual. Vamos a otra parte de la escritura. Evangelio de Mateo, capítulo 9. Vamos a leer, fíjense, verso 27 dice la siguiente, capítulo 9 de Mateo, verso 27. Cuando Jesús salió de la casa de la niña, lo siguieron dos hombres ciegos, quienes gritaban, Hijo de David, ten compasión de nosotros. Entraron directamente a la casa donde Jesús se hospedaba y él les preguntó, ¿creen que puedo darle la vista? Sí, Señor, le dijeron, lo creemos. Entonces él les tocó los ojos y dijo, debido a su fe, así se hará. Otra pregunta, ¿cuál es el milagro ahí? ¿Cuál creen que sea el milagro ahí? Ciertamente está otra vez la compasión en juego, pero ¿cuál será el milagro ahí? ¿Qué hizo Jesús? ¿Qué fue primero que hizo Jesús? Les voy a dar una pista con ademanes. ¿Qué creen que haya hecho Jesús? Simple y sencillamente, ¿qué? ¿Los escuchó? ¿No? Quizá ya le habían gritado a mucha gente, ayúdenos, por favor, tengan misericordia, pero nadie los escuchaba. Y a lo mejor nuestra vocación, nuestro camino espiritual, es escuchar a la gente, escucharla, y eso lo sana. Todos, absolutamente todos, tenemos un camino espiritual.
Nada más que hoy nos han pintado que tenemos que hacer grandes cosas, pero a lo mejor podemos hacer ciertamente grandes cosas, pero no como la gente dice. Porque esto que hizo Jesús, de escuchar a la gente, de abrazar a la gente, de estar con las personas, de sentarse con ellas a comer, son cosas muy humanas, pero a la vez muy profundamente espirituales y que ayudan en gran manera al reinado de Dios y a la sanidad de la gente, a la proclamación de su palabra, al establecimiento de lo que Él quiere en la tierra. Entonces, todos ustedes, queridos amigos, desde que se bautizan, tienen una vocación espiritual. Hay que descubrir cuál es. Quizá es escuchar, quizá es abrazar, quizá es acompañar gente, quizá es estar ayudando a alguien, quizá es estar simple y sencillamente ver por ancianos, acompañar niños. Sí, hay muchas cosas en las que ustedes, al menos yo he descubierto que mi camino espiritual es estar acompañando a gente que vive en adicciones. Ese es mi camino espiritual y ahí me estoy enfocando. O sea, gente que vive en adicciones y es algo que naturalmente se me dio y que he descubierto, ¿no? En el camino se descubre nuestra vocación. Muy bien, espero que haya respondido de la mejor manera o al menos pueda ayudarles a que vayan comprendiendo un poco de lo que sigue después del bautismo. Muy bien, no sé si tengan alguna otra pregunta, algún comentario, queridos amigos. No sé si haya algo que ustedes quieran eh, que preguntar, reflexionar. Muy bien, pues al parecer creo que ya es todo, ¿ah, Sam? A menos que haya otra preguntilla por ahí, un comentario. Pero al parecer creo que ya preguntamos todo lo que teníamos que preguntar. Pues gracias, mi hermano a Alejandro, sí, Ángel, Alejandro Ángel, Dios te bendiga. Muy bien, hermanos, pues yo le agradezco mucho su tiempo, agradezco mucho que ustedes me hayan brindado un momento para compartir este espacio. Y bueno, que el Señor les bendiga, queridos amigos. Un fuerte abrazo y espero algún día ir por allá. Pasa a todos. Julio, ¿cómo estás? Mi estimado Marcos, ¿cómo estás? Qué gusto verte. Dios te bendiga, amigo. Gracias, Ya anda. realmente. Eso. Muchas gracias por tomarte el tiempo para estar con los muchachos aquí. No, gracias Fue a de mucha Dios. bendición. Sí, no, Aquí espero te que haya vamos sido de bendición. a esperar un día que vengas en persona para compartir un buen asado y un buen mate con Sam. Ya hace falta. Allá estaremos, si Dios quiere. Dale, muchas gracias, Sam, también por invitar a Julio. También Dios que sigan teniendo charlas edificantes ahí en ese grupo. Saludos a tu familia, Julio. Sí, gracias. Muchas Igualmente. gracias, Julio. Saludos Dios te a bendiga, todos. Emily. Dios te bendiga. Saludos a todos. Cuídense. Que el Señor sea con ustedes. Fuerte abrazo. Hasta Muchas gracias, Argentina. Julio, por la exposición, excelente manera. Y bueno, para concluir, no sé si quisieras orar por todos nosotros, por los chicos, y bueno, para que también los que al final de estas 4 sesiones, quien por ahí ya tenga el deseo de bautizarse, pues también Dios bendiga su vida, ¿no? Así que bueno, ya la siguiente semana sería la última sesión de estas clases, que están todos invitados para eh, concluir juntos en este espacio de aprendizaje y bueno, pues esperamos que sí, siga siendo de bendición y también de desafío para todos nosotros el retomar el llamado que Dios nos ha hecho. Así que nuevamente muchas gracias, Julio, gracias por su tiempo. Para los que no saben, Julio ahorita está ya de vacaciones y en sus vacaciones hizo un espacio para compartirnos, así que apreciamos mucho esto y bueno, pues esperamos que ahorita sí te vas a disfrutar de unos taquitos de suadero. Ahorita nos los Bendiciones. echamos aquí. No, Dios les bendiga. Pues vamos a orar, amigos. Vamos a orar para concluir. Te damos muchas gracias, amado Padre, por compartirnos tu amor, tu tiempo, tu bondad. Señor, hoy hemos reflexionado junto con todos mis amigos en los que tú nos has llamado hijos. Y hoy aquí, Señor, rogamos que tú nos sigas acompañando en este camino
en este recorrido espiritual que algunos ya han iniciado con el bautismo y algunos quizá están a punto de iniciarlo. Pero permite, Padre, que todos los que han iniciado este camino puedan encontrar su vocación y su camino personal en la vida del Espíritu, que puedan descubrir cuál es su misión aquí, cuál es eso a lo que tú los estás convocando, que descubran qué es lo que tú quieres que hagan y que no se queden, Señor, esperando, sino hazles saber que en el mismo camino encontrarán respuestas, pero que nunca dejen de caminar. Bendice a todos mis hermanos que están en Argentina, toda la iglesia, Señor, que se reúne en aquel lugar, y permite que sigan siendo de bendición, de crecimiento, sigan siendo transformadores y renovadores de la vida en todos los sentidos. Gracias, Señor, y te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga. Paz a vos. Chao, chao. Paz. Gracias. Julio. Paz, hermanos, Abrazo. Dios te bendiga. Gracias. Dios te bendiga, Alejandro. Amén.